somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy de la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. El tema, Administración y Comunicación de los Requerimientos. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver básicamente con el tema de administrar y comunicar los requerimientos, ¿correcto? La administración y comunicación de los requerimientos dentro de un proyecto. El elemento de la capacidad es administrar los requerimientos, su trazabilidad y el alcance de la solución al problema. Es decir, debemos administrar los requerimientos y ver de qué manera es que estos requerimientos van a tener cierto alcance dentro de un proyecto. Entonces, eso es lo que se busca con esta sesión de aprendizaje, que ustedes como estudiantes logren administrar los requerimientos, su trazabilidad y el alcance de la solución al problema, porque finalmente cuando uno identifica los requerimientos como tal, pues tenemos que también canalizar estos requerimientos, identificarlos para de esa manera poder, digamos, definir el alcance de la solución frente a un problema, ¿correcto? La actividad, el número de actividad de aprendizaje que corresponde para esta semana es la actividad número 5, ¿correcto? Y pues bien, creo yo que todos ustedes seguramente ya han revisado el material y bueno, vamos en todo caso a dar inicio porque estamos con el tiempo, así que vamos a continuar. Administración y comunicación de los requerimientos. Hemos hablado que todo proyecto como tal, pues, tiene que tener, digamos, un análisis de los requerimientos como tal. Cuando hablamos del desarrollo de un proyecto, tenemos que, obviamente, primero hacer un análisis, obviamente, del problema, identificar cuál es la problemática situacional. Asimismo, también debemos de identificar cuáles son los requerimientos del usuario, ¿no? Eso es, creo que eso es parte fundamental, es pieza clave en el desarrollo de un proyecto. Cuando tú tienes claro cuáles son los requerimientos que tienen los stakeholders o cuáles son los requerimientos que tiene el usuario, pues naturalmente vas a poder tú luego identificar cuáles serían los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema. Porque hay algo que es clave que debemos entender, que básicamente cuando uno, digamos, va a desarrollar una solución tecnológica, va a desarrollar una nueva propuesta tecnológica, esta se realiza a través de una problemática situacional, es decir, se ha identificado una necesidad, se ha identificado un problema que existe en una empresa y como tal, en función a esa necesidad, en función a esa necesidad que existe en la empresa por mejorar sus business processes, por mejorar sus procesos de negocio, por mejorar sus procesos comerciales, pues nosotros, bueno, digamos, logramos pues determinar, ¿no?, cuál es, digamos, la magnitud del proyecto en el sentido que logremos entender y comprender cuáles son estas necesidades. Y obviamente, en función a esas necesidades que de repente nosotros vamos a poder identificar, pues podremos plantear la mejor alternativa de solución. Claro está. Pero cuando tú vas a una empresa y en la empresa, digamos, no hay un especialista de sistemas o los propios usuarios no saben de informática, no te van a decir, mira, estos son los requerimientos funcionales del sistema, estos son los requerimientos no funcionales. Generalmente te dicen cuál es su necesidad, cuál es su problemática. Tú también tendrás que aplicar ciertas técnicas para llevar, digamos, a cabo el levantamiento de información. Seguramente aplicarás, no sé, encuestas o entrevistas de trabajo o reuniones de trabajo que de una u otra manera te ayuden, pues, a hacer el levantamiento de información el más adecuado, el más pertinente, para en función a ello, pues, tú plantear en este caso, la mejor alternativa de solución. Esto, jóvenes, me lleva a reflexionar mucho cuando a veces ustedes, que si bien es cierto, tienen que desarrollar un proyecto para titularse, que supuestamente tienen que hacer una investigación. ¿Por qué digo supuestamente? Porque una cosa es lo que uno tiene la intención de hacer como estudiante y otra cosa es lo que finalmente uno va a realizar ya de forma mucho más real. Acuérdense que en el caso del IESFA se presenta lo que se llama un perfil y este perfil pues es sometido, ¿no?,
a una revisión, ¿no? Se supone que este perfil que ustedes presentan, pues, debe estar evaluado, ¿no? Por los especialistas, ¿no? Que conocen del tema, que no solamente conozcan de la parte de informática, sino también que conocen de investigación, ¿no? Seguramente ahí estarán, pues, los metodólogos, las personas, pues, que van a revisar el proyecto en cuanto a la formalidad, ¿no? Porque obviamente en todo proyecto de investigación tiene que haber una formalidad de índole, pues, científico. Si bien es cierto, ustedes son de la especialidad técnica, son del nivel técnico, eso no resta importancia a lo que es un trabajo de investigación, no resta importancia el hecho de que tienes que formular y plantear, plantear en el sentido de describir cuál es la problemática situacional, la cual va a ser objeto de estudio, la cual tú vas a tener que observar, analizar para poder finalmente plantear la mejor alternativa de solución, para poder plantear, digamos, la mejor propuesta. Entonces, eso es un proyecto, eso yo lo tengo claro, pero claro, en este caso ustedes tienen que presentar un proyecto porque obviamente pues tienen que titularse, y en ese sentido, como tienen que titularse, pues obviamente tienen que hacer una investigación, tienen que llevar a cabo una investigación. Bien, dicho esto, naturalmente, pues ustedes no solamente tienen que, obviamente, digamos, describir un problema, ¿no? Para poder describirlo, pues hay que entender cuál es la problemática situacional, de qué manera esa empresa lleva a cabo sus operaciones. Es importante, es necesario que tú comprendas el proceso, porque eso es clave, eso es fundamental en todo proceso de sistematización. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Y bien, en ese sentido, yo les decía, estábamos, un poco estoy haciendo la introducción al tema, ¿ya? En ese sentido, es clave que ustedes describan la problemática situacional y lo más importante, logren entender qué es lo que la empresa necesita, qué es lo que la empresa quiere, ¿correcto? Y en función a lo que tú has entendido y has comprendido de esa necesidad que existe, se supone que el levantamiento de información va a estar en función a ese proceso de negocio, va a estar en función a lo que tú has identificado como situación problemática, que claro, desde el punto de vista de investigación, pues tiene que tener una formalidad, ¿no? Y a veces el estudiante a veces piensa más en la propuesta antes que en el problema, ¿no? Un paréntesis aparte, no voy a mencionar apellidos ni nombres, pero me decía un estudiante, profesor, quiero implementar una aplicación multiplataforma, quiero implementar una aplicación web y quiero hacer una app móvil. Y yo le decía, ya, tú quieres, pero ¿cuál es el problema? ¿No? O por lo menos dime cuál es la empresa, de qué se trata. Se trata de una ONG. Ya, tú quieres que yo te asesore, tú quieres que por lo menos te dé de repente mi punto de vista, alguna sugerencia, ¿no? Porque supone que para eso me estás preguntando. Entonces yo le decía a este estudiante, muy bien, pero dime, háblame un poco de la empresa, cuéntame de qué trata, cuál es la situación, cuál es el problema, cuál es la necesidad, cuáles son las falencias, las carencias que existen en esta ONG, de qué se trata. En otras palabras, qué vende, a qué se dedica, ¿no? O sea, ya sabemos de por sí que una ONG, pues obviamente se dedica a captar donaciones y a distribuirlas. Esa es la situación, por eso se llama ONG, organismo no gubernamental, organismo, como se dice, sin fines de lucro. Entonces, pero descríbeme cómo es ese proceso. Entonces el estudiante como que me empezaba un poco a explicar y al final de todo lo que me habló, traté de escucharlo, traté de entender, porque también una cosa es lo que ustedes explican y ustedes lo explican en función a como ustedes lo entienden, porque te das cuenta que ahí la información no viaja directamente. Yo como docente no soy el que va a hacer la investigación de campo, yo no soy el que va a ir a la empresa a hacer el levantamiento de información, me dejo entender. Yo soy en realidad un externo al proceso y simplemente escucho, analizo y en función a mi experiencia y en función a lo que conozco, te doy mi punto de vista y digo, bueno, te sugiero de esta manera, trabájalo así, ¿no? Y claro, tampoco se queden, ojo, solamente con la intervención de lo que yo les digo. Ustedes también pueden consultar a otros colegas.
Cada docente tiene un Weltanschauung, cada persona tiene un punto de vista, cada docente tiene su propia experiencia y te puede recomendar o te puede sugerir, y de los N asesores que tú consultes o de los N docentes a los cuales tú consultes, pues cada uno de ellos te va a dar su experiencia, su punto de vista, pero eres tú finalmente quien va a tomar la decisión de cómo vas a abordar ese tema de investigación, cómo lo vas a plantear, cómo lo vas a definir, cuál es la metodología que vas a aplicar, metodologías no solamente para la investigación, metodología para el desarrollo del sistema. O sea, ese proceso lo vas a hacer tú, ¿no? No lo hace el docente del curso, no lo hace el tutor, eso lo haces tú como estudiante, como, en este caso, pues, como investigador, ¿no? Y lo pongo entre comillas, investigador entre comillas, porque todavía estás en un proceso de aprendizaje, pero eso no te resta tus propias competencias como estudiante. Cada uno de ustedes tiene una propia manera, una propia forma de razonar, de analizar. Uno de repente más despierto que otro, uno de repente más, ¿sí? Porque obviamente ya ha trabajado, ya ha tenido de repente algún contacto con alguna empresa, ya ha experimentado, ya conoce el proceso de una empresa. Bienvenido sea. Entonces, aquel que ya tiene esa experiencia laboral, más la experiencia de repente de desarrollo, tu propia formación, pues vas a tener un mejor entendimiento y eso suma al momento de hacer una investigación. Entonces, yo le decía a ese estudiante, ¿no? Ok, ¿cuál es el proyecto? Pues, bueno, quiero hacer una aplicación web y una aplicación móvil. Entonces, si tú vas a tu asesor, ¿no? Y le dices, quiero hacer tal cosa, entonces te puede decir, no, el proyecto es muy simple, no, cámbialo, no, mira, porque estás abordando mal el tema de la fundamentación del proyecto. Tú primero tienes que presentar la empresa. La empresa se llama tal, tiene este nombre, está ubicado en tal distrito, en tal ciudad, etcétera, y tiene por necesidad, y ahí recién empiezas a describir, a explicar, a fundamentar cuál es la situación problemática de la empresa, cuál es la necesidad que existe, qué es lo que esa empresa carece o adolece, de qué proceso de negocio, que no necesariamente tiene que ser un proceso comercial, puede ser un proceso de gestión, puede ser un proceso administrativo, como uno de sus compañeros que está desarrollando, creo, una bolsa laboral o está desarrollando una bolsa de trabajo, algo así, creo que quiere hacer un proyecto de esa naturaleza. Eso no es un sistema comercial, es un sistema de tipo administrativo, va a apoyar a la gestión académica, por ejemplo. Pero claro, desde el punto de vista del sistema, nosotros decimos el business process, nosotros decimos el proceso de negocio al momento de hacer un proyecto de sistematización, eso está claro. Entonces, yo le decía a su compañero, bueno, si tú quieres explicar, tú quieres presentar tu proyecto, no empieces por la solución. Grave error que comete el estudiante cuando se va con el asesor y le dice, quiero hacer un sistema web. O sea, estás pensando en la solución, pero, y bueno, claro, el asesor te va a decir, bueno, ya, pero dime, ¿qué empresa es? O sea, siento que no es esa la mejor forma de abordar un proyecto. Nunca lancen todavía la solución a implementar. Profesor, este es mi título, ¿no? Lees el título y luego inmediatamente explicas, formulas, describes cuál es la problemática situacional de esa empresa, sin ahondar en tanto detalle de la solución. Si tú quieres explicar la solución, tú quieres explicar, digamos, qué es lo que va a ser tu aplicación, eso viene después, eso probablemente lo puedes explicar en la justificación del proyecto, y por qué un sistema web, y por qué una aplicación móvil, y el porqué del desarrollo de un software de escritorio. Ahí de repente tú haces la formulación del problema, haces la formulación de la solución, ¿ya? Ahí tú formulas cuál es la solución que tú quieres plantear, cuál es la propuesta tecnológica. Me dejo entender, tú ahí recién defines cuál es esta propuesta que tú deseas implementar dentro en este caso, de la empresa. ¿De qué tipo es tu solución? Si es un software de escritorio, si es de repente, no sé, es de repente una aplicación web, es de repente una aplicación móvil. O sea, ahí tú recién vas a fundamentar, explicar cuáles son las razones o motivos que te están llevando a ti a hacer o llevar a cabo pues, esa investigación.
la cual va a tener como consecuencia, ¿qué cosa? El plantear, el definir una propuesta tecnológica. Por eso de ahí el término justificación del proyecto. ¿Y qué es la justificación? Explicar las razones o los motivos por los cuales tú has considerado desarrollar ese proyecto. ¿Estamos? Entonces, mira, antes de abordar el tema, ya estoy explicando qué cosa es la justificación de un proyecto. ¿Qué cosa es la justificación de un proyecto? Explicar las razones o los motivos del porqué de la investigación, y podrías tú también hacer mención brevemente de cuál es la propuesta que vas a implementar, que si es un software escritorio, ok, explicas. Si es una aplicación web, ok, porque es una aplicación web, qué cosa es lo que va a hacer, y explicas. Explicas el porqué de la implementación del tipo de solución que tú desees implementar. Si es una aplicación multiplataforma, pues en la justificación del proyecto tendrás que desglosar qué proceso es el que vas a sistematizar y lo vas a automatizar mediante qué propuesta. Mediante un software de escritorio, mediante una aplicación web, mediante una aplicación móvil. Tienes que describir. Si es una aplicación, repito, multiplataforma, separa en 2 párrafos cada proceso que vas a sistematizar dentro de todo el estudio, porque un proceso puede tener incluso hasta subprocesos, ojo. Entonces, en cada subproceso tú explicas, ¿no?, de qué es lo que vas a hacer, de qué manera lo vas a sistematizar, mediante qué propuesta, si es una aplicación web o es una aplicación móvil. Ahí explicas tú tus razones, tus motivos del por qué plantear la automatización de dicho proceso, de dichas tareas, a través de tu propuesta. Eso lo hacen mediante la justificación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ramírez, Castillo, Cabello, ¿estamos claros? Entonces, estamos explicando básicamente que para poder llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, tienen ustedes que empezar primero por identificar, pues obviamente la empresa, y identificar cuál es la necesidad, cuáles son las razones, en este caso, o motivos que tiene la empresa respecto al proceso que ellos, ¿no?, tienen inconvenientes. De repente tienen inconvenientes con su proceso de compras, de ventas, de logística. Cada empresa, señores, es una realidad distinta y hay que saber identificar, ¿no?, cuál es esa necesidad, cuáles son esos requerimientos. ¿Estamos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? Entonces, esa sería mi sugerencia, ¿ya? Primero, está bien, tienes que presentar un título de investigación, eso está claro, pero no ahonden mucho en la solución cuando tengan que explicar eso ante su asesor. O sea, presenten el título, pero describan de forma secuencial, de forma argumentativa, sin que se te vaya ningún detalle del proceso que vas a sistematizar. Explica cuál es la necesidad, cuál es la necesidad o necesidades incluso, o deficiencias que tiene la empresa respecto al proceso de negocio que quieren ellos automatizar, ¿correcto? Una vez que has explicado correctamente cuál es la deficiencia o deficiencias que tiene la empresa, pues bien, ya vas a poder, digamos, tener una mejor comprensión de qué proceso o procesos tiene la empresa, ¿no?, en este caso deficiencias, y por lo cual pues requiere de una propuesta tecnológica. Bien. Ok, y la pregunta sería, ¿y qué gano con eso? Pues con eso tienes, primero, tienes claro el panorama, tienes claro cuál es el proceso de negocio, vas al tipificar, al escribir, al digitar, al plasmar el planteamiento del problema como tal, al describir la problemática, te va a permitir tener una mejor amplitud del proceso, ¿no? Eso sería de repente lo ideal, porque incluso en esa descripción puedes encontrar ciertos requerimientos que pueden existir como parte de esa solución que tú luego vas a tener que implementar. Una vez que tú has hecho eso, pues aplicas ahora una serie de técnicas para hacer ahora sí el levantamiento de información en función a la problemática que tú has identificado. Muchas veces también el estudiante, cuando hace una investigación real, va a una empresa y describe no solamente un problema, describe un montón de problemas. Sí, pues, está bien, una empresa puede tener
varios problemas porque de repente no tiene nada sistematizado, tiene problemas con el proceso de planilla, tiene problemas con el proceso de control de asistencia del personal, tiene problemas con el llevar un control adecuado de los pagos, tiene problemas con el control de la asistencia del personal, tiene problemas con el tema de repente de las horas extras, el conteo de repente de faltas, etcétera. Puede también tener problemas con el proceso de ventas, de facturación, de pedidos, puede tener problemas con la logística, puede tener problemas con el control de repente de la entrada y salida de productos del almacén, puede tener problemas con llevar un registro adecuado de sus proveedores, puede tener problemas de repente con el tema financiero, contable, o sea, voy a encontrar una serie de deficiencias en una empresa. Entonces, tampoco es de que, ya, mi profesor Castañeda me ha dicho que haga un levantamiento de información y que describa cuál es la problemática situacional de la empresa y me vas a describir, pues, todos los problemas que tiene. Pues no, tampoco es así. Tienes que centrarte en un solo proceso de negocio, o mínimo uno o dos, no más. Ya tampoco es que vas a hacer un mega sistema. Eso de repente para índole de repente, no sé, universitario, para pregrado, ¿no? Ya en una investigación de pregrado, una investigación ya de índole, pues, universitaria, de repente ahí sí, profesor, tengo que presentar, pues, un buen proyecto, tengo que presentar un sistema lo suficientemente robusto, una propuesta que sea, pues, lo suficientemente interesante, profesor, porque, claro, o sea, allí sí, es pregrado, pero en el nivel técnico no es tanto así, o sea, no es que tampoco va a ser un megaproyecto, va a ser un gran sistema, ¿no? Como estaba explicando, pues una empresa puede tener N deficiencias en sus N procesos y la idea es que tú te centres en uno solo, uno o dos, no más, tampoco seas tan ambicioso, ¿ya? Más que todo por un tema, tiempo. Tú también tienes que ver tu realidad, ¿no? Tienes que ver tu realidad, ¿no? Si es que vas a cumplir con los plazos, vas a poder cumplir con la entrega del mismo, etcétera. Entonces, tú también tienes que ver tus limitaciones, porque en un proyecto también van a existir limitaciones de índole económico, puede ser, pero claro, lo ideal es que esa no sea una limitación para el desarrollo de tu proyecto, más aún si es que no hay, digamos, los medios para financiar el proyecto o la empresa no tiene los medios para adquirir el sistema. Entonces, yo te sugiero que no coloques el tema económico como una limitación, más aún en un proyecto de investigación. Ojo. Por otro lado, también puede que existan otras limitaciones, como por ejemplo, no sé, el tiempo. Creo que el tiempo es el factor a veces que siempre las personas que, o bueno, todos los especialistas que se dedican al desarrollo de sistemas, pues tienen como problemática a veces, en este caso, pues el uso de ciertos recursos, ¿no? Pero ya eso es algo que tú tienes que ir superando durante el desarrollo de tu proyecto de investigación. De una u otra manera, pues tienes que ir superando ello, ¿no? Bien, ¿qué otras limitaciones puede pasar? Bueno, puede pasar que de repente el número de integrantes del proyecto pues no estén comprometidos con el desarrollo del mismo, o tengan también una limitación que es de repente la falta de experiencia, la falta de conocimiento. Eso también puede retrasar la entrega de un proyecto, ¿no? Ojo, estoy hablando en términos generales. Lo primero que estoy explicando es a nivel de investigación, la formalidad que tiene que tener un proyecto como tal. Pero sí, esto es algo que también tú tienes que ver, ¿no? Si es que tienes el número, ¿no? De repente de especialistas que van a comprometerse con el desarrollo del mismo, ¿no? Porque si solamente vas a hacer tú todo el proyecto, entonces, bueno, no sé, ahí sí va a ser un trabajo titánico dependiendo de cuánto tiempo dispongas para el desarrollo del mismo. En la vida real, pues todo proyecto está conformado por un staff de profesionales, es decir, está el analista de sistemas, por encima del analista de sistemas está el project management, el administrador o gestor del proyecto, luego está el analista de sistemas, luego están los, y hablo en plural, los desarrolladores, porque no solamente es uno, probablemente tienen que haber mínimo 2 o 3 desarrolladores. Está el DBA, el Database Administrator, el administrador de la base de datos, y de repente podría haber incluso hasta un diseñador gráfico, diseñador web. Eso ya es relativo, depende
de cada equipo de trabajo, ¿no? Con cuántos especialistas se requieran o se necesiten. Pero los que no pueden faltar en un proyecto es el analista de sistemas, el desarrollador y el administrador de la base de datos. Esos tres especialistas de IT son pieza clave en el desarrollo de un sistema de información. Y cada uno de ellos pues tiene que hacer un aporte con respecto al desarrollo del mismo. Cada uno de ellos va a aportar en función a su experiencia y en función a sus conocimientos. Bien, entonces, eso por un lado. Si ya tú tienes claro cuál es la empresa, has identificado los procesos de negocio, lo has logrado entender, has comprendido la complejidad del proceso, sabes qué tipo de tareas o actividades se llevan a cabo dentro de ese proceso, has identificado correctamente los stakeholders, sabes qué función o qué rol realiza cada uno de ellos, lo cual es pieza clave en el proceso de sistematización, porque tú sabrás de que vas a tener que crear perfiles de usuario y no todos los usuarios van a tener acceso al sistema. Hay ciertos usuarios que tendrán acceso a ciertas opciones o ciertos módulos dentro de la propuesta tecnológica que estés haciendo dentro del sistema de información, y habrán ciertos usuarios que no van a tener acceso a ciertos módulos. Por eso es importante también saber qué stakeholders son los que van a usar el sistema, qué rol tienen, qué cargo tienen, en qué área laboran, para poder ir definiendo los perfiles de usuarios. Eso también es pieza clave. Lo otro que también hay que identificar dentro de este proceso, porque todavía estamos en la fase de análisis, hasta el momento todavía estamos en la fase de análisis. Acuérdate que cuando hablamos del desarrollo de sistemas de información, hemos dicho que existe lo que se llama el ciclo de vida, de los sistemas de información. Sí, jóvenes, los sistemas de información también tienen un ciclo de vida y como tal, pues tienen etapas, tienen fases, siendo la primera fase o siendo la primera etapa la etapa del análisis, la segunda es la etapa del diseño, la tercera es la etapa de desarrollo, luego viene la etapa de implementación, ya de implantación del sistema, luego viene pues la etapa de, en este caso, de pruebas, hay que realizar las pruebas del caso, y dicho sea de paso, pues las pruebas pueden ser pruebas de usuario y las pruebas de IT, ¿no? De los especialistas de IT que tienen que realizar, obviamente. Y luego viene también lo que se llama la fase de auditoría. En algún momento también tenemos que hacer una auditoría interna, o probablemente también se podrá hacer alguna auditoría externa del sistema. Eso ya la auditoría externa lo tiene que hacer la gerencia, pues no, a través de la contratación de una empresa, de un tercero que venga a auditar el sistema. Y la etapa o la fase más importante pues tiene que ver con el mantenimiento, ¿no? Y los tipos de mantenimientos que tenemos que realizar, como un mantenimiento preventivo, un mantenimiento probablemente correctivo, si es que hubiera algún error dentro del funcionamiento del sistema. También hay que hacer algún mantenimiento, por ejemplo, en este caso adaptativo perfecto. Estamos por ahora en la etapa de análisis. Y dentro de la etapa de análisis, tú tienes que haber identificado ya los requerimientos de usuario. Por eso es fundamental que dentro de la etapa de análisis hay un punto que se llama identificación de requerimientos de usuario. ¿Y quiénes intervienen aquí? Pues los stakeholders. Y eso lo hemos ido explicando a lo largo de la actividad 1, 2, 3 y 4, en nuestras distintas actividades de aprendizaje que hasta el momento vamos desarrollando. Entonces, ¿es fundamental, profesor, que yo conozca los stakeholders de una empresa? Claro que sí. Es importante que tú sepas quiénes son los stakeholders que finalmente intervienen dentro del proceso de negocio, que tienes, digamos, tú bajo tu responsabilidad sistematizar, automatizar. Entender no solamente, o identificar no solamente en saber si es, ok, es el empleado, es el proveedor, es el gerente general, es el jefe de área, no, sino entender qué rol cumplen ellos dentro de la empresa y qué actividades o qué tareas son las que realizan dentro de ese proceso de negocio que tú vas a sistematizar, para a través de ello, pues poder definir cuáles van a ser los distintos perfiles o roles que vas a tener que asignar dentro del sistema. ¿Estamos? Una vez que tú has identificado los stakeholders, pues hay que identificar los requerimientos de cada uno de ellos. Profesor, ya sé quién es quién, o pues ahora sí pasa a hacer la identificación de requerimientos que tenga cada uno de ellos.
¿no? Los requerimientos a nivel del proceso, los requerimientos a nivel del sistema, qué esperan del sistema, qué datos esperan que el sistema procese, calcule, muestre, qué tipo de consultas de datos esperan ellos recibir de tu sistema de información, qué tipo de reportes o dashboard pides de repente que tú desean de que tú implementes como parte de la solución. Entonces, todos esos requerimientos que tú logres canalizar del usuario te va a servir para que ahora sí puedas hacer un adecuado análisis de requerimiento. Y eres tú el responsable de identificar cuáles van a ser los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales de un sistema de información. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, toda esta introducción que he hecho tiene que ver con el tema del día de hoy, porque hoy día vamos a hablar sobre la administración y comunicación de los requerimientos. Pues bien, continuemos. Dice, la administración y comunicación de los requerimientos describe, dice, las actividades y consideraciones para administrar y expresar los requerimientos a una audiencia amplia y diversa. A ver, vamos por partes. Cuando hablamos de administración y comunicación de los requerimientos, ¿qué significa? ¿Que los requerimientos los tenemos que identificar? Claro que sí. Una vez que tú los identificas, analizas, clasificas, dices, muy bien, de esta lista de 20 o 30 ítems, pues tantos ítems forman parte de, en este caso, los requerimientos funcionales del sistema y los otros ítems podrán ser de repente los restantes, los requerimientos no funcionales. Eso ya lo tienes que determinar tú. Y claro, en estos requerimientos pues también van a expresar, van a describir básicamente las actividades o consideraciones que nosotros debemos de tener con respecto al desarrollo de nuestra propuesta tecnológica. ¿Por qué dice el profesor que tenemos que expresar requerimientos a una audiencia amplia y diversa? Porque los requerimientos no solamente se tipifican, o sea, se redactan, se plasman y quedan allí encarpetados, no, tienen que ser comunicados. Estos requerimientos tienen que presentarse ¿a quién? A la gerencia general, para que la gerencia revise, observe, analice. ¿Por qué digo observe? Porque puede presentar alguna observación respecto a estos requerimientos. Ellos, tú como especialista, lo que esperas, lo mínimo que esperas de la gerencia general o de los stakeholders es la aprobación de estos requerimientos que tú has logrado identificar, para que sobre esos requerimientos empezar con el proceso de sistematización. Si tú no presentas la lista de requerimientos, no los sometes a un cuestionamiento por parte de los stakeholders y simplemente tú los tipificas y los escondes y los guardas para ti solita y envías el proceso de desarrollo, créeme que en el futuro puedes tener más de un dolor de cabeza, porque el usuario te puede decir, mira, esto no era lo que yo quería, esta interfaz no cumple mi requerimiento que yo te pedí, este no es el requerimiento funcional que yo esperaba del sistema, o estos cálculos, esos procesos que estás llevando a cabo, pues no son, digamos, lo que yo esperaba del sistema como tal. Este no es el proceso de automatización que yo quería. De repente, la forma como lo estás trabajando, como lo has desarrollado, pues no es la adecuada. De repente ellos no quieren usar botones, quieren usar teclado. Yo no quiero tener el botón guardar y luego editar y haciendo clic, no, simplemente presiono teclas y con teclado voy trabajando toda mi interfaz. No sé, puede ser un requerimiento. O de repente tú le puedes dar la alternativa de que ciertos botones se activen mediante las teclas funcionales del teclado, ¿no? F1, nuevo, F2, guardar, F3, no sé, F9, F10, cerrar ventana, o control, no sé, por decir, ¿no? Control X, cerrar. De repente el usuario está acostumbrado a manejar teclado y espera que la solución informática también tenga incorporado la función del uso de teclas. Puede pasar, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, es importante que tú presentes tus requerimientos y los sometas a una evaluación, a una revisión, ya, los sometas a una crítica, a una revisión y probablemente una evaluación, hasta de repente la presentación de alguna observación por parte de los usuarios. Si no hay ninguna observación, pues tú solicita que te den la firma, ¿sí? La revisión y el sello de aprobado, y eso tú lo vas encarpetando dentro del proyecto.
para cualquier nuevo requerimiento en el futuro o cualquier observación con respecto al sistema, tú presentas inmediatamente la lista de tus requerimientos que has presentado y de acuerdo a esa lista, tú has desarrollado tu sistema, has desarrollado el sistema. Entonces, no va a haber objeción, no va a haber, en este caso, problema alguno durante, pues, la entrega del sistema como versión final, ¿no? Bien, estas tareas, dice, son realizadas para asegurar que los stakeholders tienen un entendimiento compartido de la naturaleza de la solución y para asegurar que estos stakeholders con autoridad para aprobar están de acuerdo en cuanto a los requerimientos que cubrirá la solución. A ver, vamos a un poco analizar este punto de acá, ya, que es importante, que dice lo siguiente. Ojo, los stakeholders, o sea, los stakeholders con autoridad, pues están hablando de los jefes de área, están hablando probablemente de la gerencia general, son ellos quienes deben aprobar, ¿qué cosa? Esos requerimientos. ¿Estamos? Y claro, al dar su aprobación significa que están de acuerdo, ¿sí? Están de acuerdo en cuanto pues a los requerimientos que tú has logrado identificar y que forman parte de la solución, porque están dentro de. Entonces, tú como especialista también tienes que buscar eso, ¿no? No solamente la identificación de los requerimientos, la tipificación de los mismos, sino tienes que someter estos requerimientos a que sean revisados, a que sean probablemente evaluados, que sean sometidos a una evaluación para determinar si son los correctos o no, y finalmente tu objetivo como especialista es buscar la aprobación de estos requerimientos que van a cubrir pues la solución informática que vas a implementar. La comunicación de los requerimientos va a ayudar básicamente a que los stakeholders, ya, va a ayudar a que los stakeholders puedan tener un entendimiento común de esos requerimientos, debido a que los stakeholders están representados por personas con experiencia y dominio del negocio. ¿Estamos? Y no solamente de ese negocio, sino de otros negocios que probablemente ellos también conozcan. Por eso lo he puesto incluso en negrita, ¿no? Lo he resaltado. Dice, los stakeholders están representados por personas con experiencia y dominio, dominios. Dominio significa, pues, competencias, ¿sí? De diferentes negocios o de negocios diferentes, o sea, de diferentes procesos comerciales. A eso se refiere cuando dice dominio de negocios diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que queremos es que tú como especialista logres identificar estos requerimientos, pero que ellos, me refiero a los empleados, a los jefes de área, a la gerencia general, o de repente el mismo cliente, si es que forma parte del proceso, ¿no? Esos mismos stakeholders puedan entender, ¿no? Puedan entender estos requerimientos que tú has identificado y que estos requerimientos que tú has identificado y has explicado lo logren entender y comprender finalmente para qué, para que ellos al final pues tengan su aprobación. Eso es lo que buscamos, ¿no? Y claro, estos stakeholders generalmente, dicen, ¿no? Deben estar representados por personas, digamos, con cierta experiencia o dominio del negocio. Si es un stakeholder de repente que no entiende el proceso o que lo entiende y de repente no te da mucho detalle o de repente no te sabe explicar el proceso, acá hay de dos. O conoce el proceso o no lo conoce o simplemente no se quiere comprometer mucho con el sistema y eso sí sería una limitación para nosotros, ¿no? Porque obviamente pues no vamos a poder, digamos, desarrollar una solución informática que realmente esté a medida de esos requerimientos, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Ok, dice la comunicación de los requerimientos es en tanto a veces difícil como crítica para el éxito de cualquier iniciativa. Es indispensable determinar qué conjuntos de requerimientos son relevantes, son importantes para un grupo específico de stakeholders y presentar estos requerimientos en un formato apropiado para esa audiencia. Lo que yo te decía, ¿no? Que tienes que someter tus requerimientos a una evaluación. Tienes que someter esos requerimientos a una evaluación, a una crítica,
para finalmente obtener la aprobación final de los requerimientos que has tipificado, y como dice acá, ¿no? En un formato apropiado. O sea, no es que vas a pasar los requerimientos en una hojita a mano, vas a pasar los requerimientos por WhatsApp, o lo vas a pasar de repente, no sé, por correo electrónico. No, tienes que preparar un formato. Entonces, de repente ahí Ramírez, o de repente Castillo dirán, profesor, ahí estamos hablando del documento de licitación. Sí, porque finalmente la licitación es el documento donde tú vas a tipificar cada uno de los requerimientos y con la única intención de que sean estos validados, que sean estos aprobados, ¿correcto? La administración de requerimientos ayuda a comprender los efectos del cambio y vincular las metas y objetivos del negocio con la solución real. ¿Por qué lo señalo? ¿Por qué lo pongo en negrita? ¿Por qué lo resalto? Básicamente, porque cuando tú vas a hacer un sistema, vas a hacer un software, un sistema, en este caso OLTP, transaccional, este sistema de información, jóvenes, tiene que estar asociado, claro está, tiene que estar asociado a una causa real, es decir, a un negocio tangible, a una situación real. Si ustedes quieren desarrollar un proyecto sobre algo intangible, sobre una empresa que realmente no existe, créeme que tú podrías estar implementando una solución que no sea un tanto real, ¿no? Entonces, evitemos hacer, en otras palabras, proyectos ficticios, porque de lo ficticio no se aprende. Estamos a nivel de estudio, a nivel de repente de formación, por ahí el docente te puede presentar casos, pequeñas casuísticas, para que tú analices, para que tú implementes, para que tú desarrolles, para que tú programes, para que tú, no sé, representes, si es en el caso de modelamiento, o programes en el caso de algún software de programación. ¿Ok? Pero claro, esos son casos simulados. Son simulados porque obviamente están enfocados, si bien es cierto, esa simulación está enfocado a la realidad, es verdad, ¿no? Yo creo que nadie en su sano juicio manda a hacer un proceso que no tiene nada que ver con la realidad. Siempre hay una similitud, una apariencia, una semejanza, pero nada más, digamos, ventajoso o nada más, digamos, beneficioso para ustedes que el desarrollo, pues, de un proyecto de investigación que sea, pues, real, ¿no? Donde la empresa exista, donde tengas acceso a los procesos de negocio, donde tengas acceso a los stakeholders, donde puedas identificar los requerimientos, donde puedas someter estos requerimientos a un análisis, a una evaluación, someterlo a una evaluación, porque acuérdate que los requerimientos también pueden ser observables, ¿estamos? Pueden ser evaluados, pueden ser observados para que sean mejorados. Entonces, claro, nosotros como especialistas, ¿qué debemos de buscar? Pues no solamente tener la lista de requerimientos y decir, ok, acá está mi lista de requerimientos. Sí, pero ¿quién lo ha visto? ¿Lo han visto los stakeholders? ¿Lo has presentado a los usuarios? ¿Lo has sometido estos requerimientos según tu análisis a una evaluación? ¿Lo has sometido a la crítica para que lo puedan evaluar, observar? Porque probablemente puede haber incluso algunas observaciones o críticas constructivas, claro está, en mejora de estos requerimientos, para finalmente, cuando tú tengas la aprobación de toda esa lista, tú digas, ya, ok, ahora sí puedo estar tranquilo, profesor, porque ya el proyecto está encaminado, el proceso de negocio está tipificado, los requerimientos ya están aprobados. A través del documento de licitación se presentaron los requerimientos y pues bien, ya tengo la aprobación por la gerencia, por los usuarios, ahí está el documento, ya han firmado, está con fecha, ¿no? Entonces, ya ahora sí yo puedo centrarme únicamente en el proceso de desarrollo, ya tú puedes centrarte únicamente en el proceso de sistematización. Entonces, en ese sentido, pues, tu proyecto va a ser obviamente una solución informática mucho más real. Entonces, aquí dice que la administración de requerimientos, el hecho de saber administrar estos requerimientos nos va a ayudar a comprender mejor los efectos del cambio que tengamos nosotros que realizar en la empresa. Y acá hay otro detalle, jóvenes, ¿sabes? Cuando uno realiza una investigación, a veces dice, profesor,
pero no tienen este proceso. ¿Y cómo llevan los pagos? No, los pagos de repente por ahora todo es en efectivo. ¿Y qué? ¿Y acaso tu propuesta tecnológica no podría tener ya el proceso de pago con tarjeta de débito o crédito? ¿No podríamos implementar el proceso de pago con Visa? ¿Por qué no? ¿Estamos? Propongamos a la gerencia esa opción, propongamos a la gerencia esa alternativa. De repente todavía la gerencia por ahora no ha tomado la decisión de trabajar con forma de pago con tarjeta de débito, creo, de repente por ahora no, pero dejemos la opción, dejemos la alternativa de que en el sistema ellos puedan elegir. Cuando ya ellos estén seguros, cuando ellos ya decidan hacer ese cambio, el sistema ya está preparado, simplemente ellos tendrán que ejecutar ese cambio, pero ya el sistema lo hemos preparado para que pueda funcionar incluso con ese medio de pago. ¿Por qué no? ¿Por qué no presentar una alternativa novedosa, innovadora, donde no sea más de lo mismo del presencial o de la forma manual, sino incorporemos ciertos chains, ciertos cambios en beneficio de la propia empresa? De repente el gerente dice, no, mira, por ahora todavía no quiero trabajar con Visa, no estamos muy seguros, no conocemos mucho del tema, pero nos gustaría. Entonces tú dices, bueno, ¿qué te parece si yo implemento en el sistema esa opción de pago donde tú puedas tener un control de que, por ejemplo, clientes pagan con qué tipo de tarjeta pagan, si pagan con Visa, pagan con Mastercard, e incluso registrar hasta la entidad bancaria, ¿no? De repente para saber, ¿no? Ellos trabajan con Ripley, trabajan con BCP, trabajan con Scotiabank, de repente el cliente trabaja con BBVA, o sea, con qué entidad financiera está trabajando, ¿no? Y es más, podrías almacenar incluso hasta la forma de pago si es tarjeta de débito o crédito, porque en el futuro el gerente puede de repente lanzar ciertas ofertas a aquellos clientes que pagan al crédito. De repente, no sé si va a tener un recargo, en algunas empresas te hacen un recargo del 5%, de un adicional o 4% por pagar con tarjeta de crédito. Y si es débito, pues me parece que no. Entonces, de repente, en algún futuro podría crearse incluso una estrategia de negocio en cuanto a la forma de pago. Entonces, tú como especialista también tienes que hacer que el cliente o el gerente también darle esa visión, ¿no? Como se dice, del negocio, ¿no? Una visión de cambio, ¿por qué no? Y podremos presentar como alternativa. De repente dice, mira, me interesa tu propuesta, suena interesante. De repente sí, podrían trabajar con un POS, pero por lo menos registrar lo que genera el POS, no el voucher para su control interno. Sí, pero ya el pago lo harían pues mediante el POS, ya eso lo hace ya directamente el sistema de Visa. Solo para un control interno del sistema en cuanto al proceso de pagos, podríamos trabajarlo o implementarlo de esa manera. Y al fin de mes, pues el cliente, o en este caso el gerente, tendría pues un reporte de todos aquellos clientes que han pagado con tarjeta de débito, que han pagado con tarjeta de crédito y los que han pagado en efectivo. No de repente, me refiero no de repente como una tabla con toda la información, pero sí a manera de reporte estadístico. Entonces yo, con un reporte estadístico de esa naturaleza, puedo ver dónde está mi nicho de mercado, quiénes son mis clientes potenciales que sí o sí manejan efectivo y aquellos que de repente pagan con tarjeta de débito o crédito para en el futuro, ¿por qué no formular alguna nueva estrategia, ¿no? De repente de ventas, puede darse el caso. Entonces, son cositas que ya ustedes como analistas podrían de repente presentar como parte de su solución, ¿no? Muy bien, y eso, como dice acá, puede vincular a lo que son las metas o lo que son pues parte del objetivo del negocio, ¿no? Muy bien, este proceso también asegura que el conocimiento y entendimiento de la organización obtenido durante el análisis del negocio esté disponible para su uso futuro, ¿no? Bien. Una observación, el desempeño de todas las actividades de administración y comunicación de los requerimientos está regido por los planes del análisis del negocio y se debería dar seguimiento a las métricas del desempeño del análisis del negocio. Profesor, una consulta. Cuando usted habla del análisis del negocio, ¿significa que vamos a trabajar ciertas métricas, ciertas variables? Sí, porque en todo negocio existen métricas o variables. Acá tenemos un diagrama donde nos explica básicamente cuáles son las entradas y cuáles son las salidas en el proceso de administración y comunicación de los requerimientos.
Acá tenemos ciertas entradas, como por ejemplo el plan de comunicación del análisis de negocio, están los activos del proceso de organización, van a estar también los requerimientos, que es pieza clave del proceso, y estos requerimientos que nosotros hemos logrado captar, pues ahora tenemos que administrarlos, tenemos que hacer un plan, y también debemos tener una estructura de los requerimientos, ¿correcto? Para poder finalmente definir el alcance de la solución y poder también establecer pues la lista, ¿no? Y roles, ¿no? De responsabilidad de los stakeholders. Finalmente debemos, en este caso, mostrar ciertas tareas, como por ejemplo el administrar pues los requerimientos y el alcance de la solución. Otra tarea va a ser administrar la trazabilidad de los requerimientos, mantener los requerimientos para su reuso, o sea, para su reutilización, y preparar el paquete de requerimientos, así como también comunicar dichos requerimientos. Finalmente, como salida, debemos de tener ya los requerimientos aprobados y los requerimientos finalmente como que han sido comunicados para tener ya pues todos los requerimientos como tal, ¿no? Entonces, en la fase de administración de los requerimientos y el alcance de la solución, se dice que el propósito, se dice que la finalidad es justamente obtener y mantener el consenso entre los stakeholders. ¿Qué entienden ustedes, jóvenes, por consenso? ¿Alguien me puede dar la definición de qué cosa es un consenso? ¿Qué es un consenso? ¿Qué entienden ustedes por consenso? ¿Ideas? ¿Ideas de consenso? Puede ser a través del chat, si desean. Pueden escribir. Profe, ¿es tipo un acuerdo? Claro, el consenso es eso, ¿no? Es llegar a un acuerdo entre ambas partes. Y cuando hablamos de un consenso entre ambas partes, estamos hablando de un consenso de quién? Un consenso no solo por parte de los stakeholders que deben estar de acuerdo contigo, porque tú eres el especialista. Se supone que tú eres el solucionador de problemas. Tú eres, como se dice, la persona que va a llevar a cabo todo este proceso de sistematización, y se supone que tú eres también como especialista, obviamente hay pues detrás de tu equipo, ¿no? Un staff de profesionales, está el analista de sistemas, está, ¿no? El DBA, están los desarrolladores, pero si tú, Castillo, tienes el cargo de administrador de proyecto o gestor de proyecto, en otras palabras, si tú eres el project management, entonces tú eres la persona que va a presentar la propuesta a la empresa. Claro, detrás de ti hay todo un staff de profesionales. Tú como gestor de proyecto también haces análisis, también eres un analista de sistemas. Y como adjunto tendrás al analista de sistemas como tal que te va a ayudar en todo este proceso, porque obviamente es un equipo. Entonces, lo que ustedes presenten a nivel de requerimientos, a nivel de propuesta, a nivel de requerimientos, no solamente de los requerimientos del usuario, sino de haber identificado, sino estamos hablando de requerimientos también funcionales y no funcionales, que forman parte de esta solución informática y que al final ustedes lo único que van a hacer es presentar la alternativa de propuesta. Si va a ser un software de escritorio, si va a ser una aplicación web o sistema web, o va a ser una aplicación móvil, o de repente una aplicación híbrida, una aplicación multiplataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes planteen la solución. Entonces, todo lo que tú plantees, obviamente va a ser evaluado, va a ser obviamente revisado, sometido a un cuestionamiento, a una verificación del mismo, pero tú como especialista, como jefe de proyecto, lo que tú esperas es la aprobación de estos requerimientos, la aprobación del proyecto. Claro, estamos todavía en fase de, obviamente, análisis. Y de repente Murrugarra dirá, profesor, ¿y en qué momento viene el estudio de factibilidad o viabilidad del proyecto? Eso viene después de la aprobación de los requerimientos. Si ya hemos identificado el proceso, ya lo entendemos, ya planteamos los requerimientos funcionales, no funcionales, pues si ya tenemos la aprobación, ahora sí, vamos a hacer ya nuestro estudio de viabilidad, vamos a analizar costos, vamos a ver cuáles son los recursos tecnológicos que la empresa necesita adquirir, vamos también a ver cuánto es lo que vamos a cobrar por desarrollar el sistema, vamos a ver también cuál es el costo ajustado, ¿no? Vamos a tener que también analizar cuál es el costo adicional que genera mantener este sistema para la empresa, que generalmente es anual. Vamos a tener también que identificar cuáles son los beneficios económicos que se van a obtener tras, en este caso,
la implementación del sistema, ¿no? ¿Cuál es el beneficio económico que va a tener la empresa? Porque eso es parte del estudio de factibilidad, pero eso viene después de la aprobación de los requerimientos, ¿se entiende? Por eso es clave que pues nuestro proyecto, antes de pasar a la etapa de diseño, a la etapa de implementación, pues la gerencia primero nos apruebe nuestro perfil, ¿no? Nuestro documento de licitación, para luego proceder a hacer, en este caso, el estudio de factibilidad o viabilidad. Si no llegamos a un acuerdo, no están dispuestos a pagar ellos como empresa lo que estamos pidiendo por costo de desarrollo, entonces simplemente ya no continuamos con el proyecto, lo abandonamos. Pero lo estamos abandonando no porque no podamos hacerlo, sino porque no hay capacidad de repente de gasto. Y eso sí va a generar un problema. ¿Ya? Mi recomendación es, antes de que ustedes pongan en marcha todos sus conocimientos y se lancen a la fase de desarrollo, hablen del tema de costos, porque en la vida real esto también es parte de, ¿no? No voy a hacer que al final desarrollas el sistema y cuando lo presentas y se cuesta tanto, pues te digo, no, mira, es mucho lo que estás pidiendo. ¿Y qué hacer? Si ya desarrollaste el sistema. Y lo más importante, no es el lado de costos, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Y claro, aquí en esta fase, que todavía estamos en la fase de definición de requerimientos y definición del alcance de la solución, pues es importante, ¿no?, mantener el consenso entre los stakeholders, ¿no?, que es clave con respecto al alcance de la solución, dice general, y los requerimientos que se van a implementar. Entonces, cuando hablamos de consenso, como nos decía Castillo, es el acuerdo. Entonces, un consenso es un acuerdo, es una mediación que vas a tener tú como especialista, como jefe de proyecto, con los stakeholders. En este caso, hablo en plural porque puede ser pues la aceptación de los jefes de área, la aceptación del directorio o de la gerencia misma, ¿no? Entonces, hay que llegar a un consenso, un acuerdo. Mira, ¿te parece? ¿Está bien? De esta manera vamos a hacer el sistema, estos son los requerimientos que hemos analizado, tu proceso hoy en día lo haces de esta manera, yo te propongo un cambio, yo te propongo que no lo hagas ahora sí, yo te propongo que el proceso de pago ya no solamente sea de forma presencial, o de forma de pago directo, sino que haya la opción de pago, por ejemplo, con tarjeta, ¿no? Ya sea con débito, crédito. ¿Por qué no presentar esa propuesta de innovación? Decirle, ¿por qué no tener un control adicional, ¿no?, en el sistema, que puedas tener un registro de virtualización del pago, ¿no?, a través de tarjeta de débito o crédito, citando un ejemplo, claro está. Alguien dirá, pero profesor, eso lo van a hacer con Visa, ¿no? Sí, o sea, eso sigue estando con su POS. Yo me refiero en el sistema mismo llevar un registro y saber, ¿no?, con qué pago el cliente, con tarjeta de débito, con crédito, con efectivo, con qué entidad bancaria. Eso puede servir de mucho cuando la gerencia quiera un reporte estadístico, un gráfico estadístico para saber, ¿no?, el total de ventas, ¿no?, que se ha realizado a fin de mes, así como también tener un control de, por ejemplo, cuántos clientes en el mes cancelaron con efectivo, con tarjeta de débito, crédito, etcétera, y eso puede servir para formular incluso una nueva estrategia de ventas, una nueva estrategia de marketing, ¿no?, en función a esa data, a esa información que el sistema puede proporcionar al usuario. Y al final el sistema sí está ayudando de una u otra manera en el proceso de toma de decisiones, porque también hay que entender que todo sistema de información, más allá de simplemente automatizar un proceso, debe ayudar al usuario a tomar decisiones. A decisiones que pueden ser de repente operativas, como también orientarlo al tema estratégico. Descripción. Dice, esta tarea implica, hablando de la administración de los requerimientos y el alcance de la solución, implica asegurar la aprobación por parte de todos los stakeholders. ¿Cómo estás, Murugarra? Te escucho. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. Usted mencionó que había toma de decisiones operativas y estratégicas. ¿Podría citar algún ejemplo por si acaso para tenerlo claro? Ok, una decisión operativa, ¿quiénes lo realizan? Lo realizan generalmente los mismos colaboradores, los propios usuarios. Un ejemplo simple, ya mira, así, sencillísimo. Un supermercado, por ejemplo. Vamos a poner que es un supermercado, o un mini market, y probablemente en un supermercado voy a encontrar lo que se llaman puntos de venta, ¿sí? ¿Sí? Los puntos de venta son las cajas. ¿Y quiénes trabajan ahí? Pues el cajero, la persona que va a hacer la facturación, ¿no? Él va a registrar la venta. Y pasa que a veces viene el cliente, no le pasa todos sus productos,
y le dice, muy bien, el total llega a 200 soles. Y de repente el cliente se da cuenta que ese monto no lo tiene. Y mira su billetera, lo mira al cajero y le dice, discúlpeme, estos 2 productos ya no los voy a llevar, porque él está mirando en pantalla los productos. Entonces, ¿qué hace la chica? Va a tener que devolver esos productos, ¿no? Porque se supone que ya están ingresando al sistema, los va a descontar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nuevamente, ¿no? Pasa para poder eliminar, en este caso, quitar de la lista estos productos. Eso es una decisión operacional. Cuando hablamos de decisiones a nivel operacional, implica, pues, anular facturas, anular boletas de venta, anular pedidos. Por ejemplo, una decisión operacional, el solicitar una orden de compra a los proveedores, ¿sí? El autorizar el despacho de la mercadería de almacén. Entonces, todas esas acciones que se realizan en el día a día, en el mismo negocio, es una decisión que toman todos los empleados. Todos los días se toman decisiones, pero son decisiones operacionales, son decisiones operativas que forman parte de la actividad del negocio. ¿Hasta ahí, Murugarra, estamos claros? Una decisión estratégica, en cambio, es básicamente ¿quiénes toman decisiones estratégicas? Siempre lo va a hacer la alta gerencia o la gerencia media. Los jefes de área toman decisiones. El mismo gerente toma decisiones. Una decisión estratégica es, por ejemplo, cuando el jefe de recursos humanos se da cuenta que en este mes tiene varias solicitudes de varias áreas con respecto a la contratación de nuevo personal, porque el jefe de ventas solicita 3 vendedores más, porque el jefe de almacén necesita 2 almaceneros más, o un montacarga, que sería o un operario, ¿no? De repente que ayude, pues, al despacho de la mercadería, porque probablemente, no sé, también el jefe de almacén solicita de repente, no sé, un nuevo conductor, un nuevo chofer para hacer el traslado de la mercadería, porque de repente el que estaba trabajando simplemente ya renunció. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con los recursos humanos? Ellos tienen que hacer una evaluación y ver, básicamente, ¿no? Si es que el personal que se está solicitando, la empresa va a poder cubrir ese gasto. De repente es un personal adicional que se tiene que contratar. Entonces hay que hacer una evaluación, ¿no? Y ellos dirán, oye, contamos con los recursos, ¿cuánto nos va a costar a nosotros contratar este personal adicional? Es un contrato temporal, es un contrato por campaña. Entonces, toda esa información ellos tienen que ir analizando y ver, ¿no? De qué manera lo van a abordar. Entonces, el hecho de que se contrate más personal, por ejemplo, en el caso del área de ventas, la gerencia va a solicitar que se justifique. ¿Y por qué quieren más vendedores? ¿Cuál es la razón de ser de que se tenga más vendedores en la empresa, por ejemplo? Entonces, ¿qué va a hacer la gerencia? Va a decir, muy bien, necesito un reporte de todas las ventas que se han dado en el último mes o que se han dado en el último semestre, por todas las ventas que se han realizado en el último bimestre del año. Porque yo necesito, en este caso, ver cómo van los ingresos, porque voy a analizar y voy a ver si realmente compensa, ¿no?, los ingresos para el gasto que vamos a realizar ahora. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay obviamente una estrategia que el gerente va a tener que formular. Y claro, lo va a hacer en función a la información que probablemente el área de ventas le alcance. Entonces, sí, señor, estos son los ingresos, ¿no? Estos son el ingreso de las ventas del último mes, del primer semestre, el trimestre, en fin, las ventas que se han hecho de forma mensual. Entonces, el gerente con toda esta información va a ver, oye, ¿cuántos son los ingresos? ¿No? Tanto, ok, ¿compensa realmente adquirir, digamos, contratar más personal? ¿Compensa asignarle al área de ventas más personal? Porque es un gasto, es un pasivo al final para la empresa, es un gasto, es un egreso de dinero, el hecho de pagar un sueldo a más de un trabajador, eso es un gasto. Entonces, el gerente va a tener que evaluar y analizar si el reporte que le están presentando compensa el gasto. Entonces, ahí él tiene que tomar una decisión, pero una decisión estratégica. De repente le dice, no, ¿por qué vamos a contratar más personal? Si acá tienes vendedores de repente part-time, medio tiempo. O de repente el gerente inmediatamente formula la estrategia y dice, ¿cuánto es el bono que le estamos pagando a cada vendedor? Porque el vendedor gana un sueldo, pero gana más por comisión, gana más por ventas. Aquellos vendedores que están en la empresa y que salen a veces a buscar su cartera de clientes,
y ganan más. Los vendedores, aunque tú no lo creas, ganan más por comisiones de venta. Entonces, de repente, el gerente estratégicamente dice, ajá, yo quiero evitar gastarme otro sueldo más o 2 sueldos más, pues voy a aumentar la bonificación. Entonces, él saca su cálculo, hace su análisis y dice, me conviene aumentar mi porcentaje de repente un 2% o un 4% o un 5% más sobre un objetivo de venta, porque siempre trabajan con objetivos de venta, ¿no? Un objetivo de venta puede ser 5,000, 10,000 soles al mes. Y sobre ese objetivo de venta, dice, sobre ese total de ventas, yo te voy a dar una comisión, el 2%, el 5%, y esa va a ser tu comisión. De repente, la estrategia está en aumentar el costo en este caso de bonificación, y ya no tengo la necesidad de contratar más vendedores, porque ellos mismos se van a sobreesforzar por llegar a ese objetivo, y ahí está la estrategia. Entonces, la estrategia, la decisión estratégica, generalmente lo toman los jefes de área o la gerencia general, la alta gerencia, porque ellos toman decisiones que van a tener un impacto positivo o negativo dentro de la empresa. Entonces, esa es la diferencia, Murugarra, entre una decisión operativa, ¿no? Decisión operacional, que generalmente se toman en el día a día, que forma parte del proceso de negocio, que se realiza siempre de forma diaria, ¿no? Si emitimos facturas, anulamos facturas, si autorizamos el envío de la mercadería a provincia, si no lo autorizamos, si cancelamos la orden de compra que estábamos solicitando al proveedor, etcétera. Son decisiones operacionales, o también conocido como decisiones operativas, se dan siempre en el día a día. En cambio, una decisión estratégica, pues no, se tiene que tomar con más detalle, con más análisis, se necesita información, se necesita hacer una evaluación, porque son decisiones que pueden tener un impacto positivo o negativo. El hecho, por ejemplo, de aperturar una nueva sede, el hecho de que la empresa quiera ir ahora al norte del Perú, a provincia, o quiera ir al sur, o quiera abrir una sede en la selva, o una nueva sede en la sierra, pues eso implica que se haga, por ejemplo, un estudio de mercado. En función a esos datos y en función a la aceptación o medición de los productos o servicios que la empresa ofrece, para ver si vale la pena o no el hecho de aperturar una nueva sede, ¿no? Entonces, eso implica, pues, un cambio positivo o negativo. Y para eso el gerente, pues, tiene que tener toda la información para que pueda tomar una buena decisión, pero con estrategia de mercado, con estrategia de visión al negocio. Me dejo entender. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de decisiones operativas y decisiones estratégicas. Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Una pregunta, en el punto anterior usted habló sobre, o sea, poder hacer pagos con lo que es Visa. Para eso, para yo implementar eso a mi sistema, ¿yo necesito cierto permiso del banco o cómo lo haría? Depende de cómo tú vas a plantear tu proceso, hijo. Te explico. Si es un software de escritorio, por ejemplo, y la empresa quiere implementar, tiene la intención de implementar el proceso de pago vía Visa, pues simplemente lo que necesita la empresa es adquirir el POS. Me dejo entender, porque el pago todavía se hace presencial, se hace de repente en el mismo local. Simplemente que el cliente va con su tarjetita y le dicen, ¿cuánto es la facturación? Señor, ahí llegado 250 soles, vamos a poner que es una ferretería. Ok, voy a pagar con tarjeta. Ok, entonces en el sistema, ¿qué haríamos? Simplemente registraríamos, ¿no? Va a pagar con Visa, ¿no? Y entonces ahí habrá una opción que diga, ¿no? Elija forma de pago, ¿no? Tipo de tarjeta, Visa, Mastercard, ya, Visa, listo. El vendedor le puede decir, muy bien, ¿su Visa de qué banco? ¿No? Y ya le está sacando información. Ripley, Wesley, no sé, Falabella, BBVA, ok, entonces ya, registra los datos. Y luego, a través del POS, hará pues el debitaje, ¿no? Y tú sabes que siempre el sistema te genera un voucher, ¿no? Con un número de pago. Ese voucher, ese número, se puede registrar en el sistema para tener un control de, finalmente, ¿no? Esa venta, con qué código de transacción se ha hecho, con qué entidad bancaria se está cancelando, qué tipo de tarjeta es. Eso puede ser información interna para la gerencia, para que pueda tomar una decisión estratégica a futuro. Ojo, pero la transacción monetaria, el debitaje, lo está haciendo el mismo POS, con el propio sistema que tiene de conexión a Visa. Eso, repito, siempre y cuando el pago es presencial. Si tú vas a sistematizar el proceso de ventas, donde tu aplicación web, desde la aplicación móvil o aplicación web, va a hacer que el cliente haga el pago, ok, ahí estamos hablando de que tú tienes que solicitar a Visa. En este caso se crea una cuenta, la empresa tiene que solicitar una cuenta especial para que a través de ese número de cuenta, pues, se genera un script, incluso un código.
Y ese código lo pegas, lo incorporas en tu aplicación web para que haga conexión con su sistema de ellos y cuando diga por pagar con Visa, lo va a cargar directamente al sistema de Visa mediante tu misma ventana, mediante tu misma aplicación, se hace ese enlace, ese link y se hace el pago y obviamente ya esa transacción no la administras tú como empresa, lo administran ellos. Pero luego retornas a tu aplicación y guardas el ID de la transacción, los datos, ¿no?, del cliente, ¿no?, el número de tarjeta con que hizo el pago, y eso ya sirve como control interno de tu aplicación. Pero sí, eso ya lo hace directamente, lo tendría que hacer Visa, esos son los que ellos administran. Visa o incluso PayPal, porque PayPal también tiene su propio sistema. Pero sí, se puede hacer una integración. En realidad, te generan ellos un usuario, una cuenta, se solicita, y te dan un script, y eso tú tendrías que incorporar, ese script que te genera en la misma página, lo incorporas a tu aplicación web, a tu código. ¿Otra pregunta? ¿Estamos claros? Profe, ¿y eso del script es como, por ejemplo, lo de Maps, Google Maps? Es un código como HTML que te lo Claro, genera. sí. Tú simplemente lo implementas a tu sistema. Lo agregas nada más, y tienes que registrar, claro, no lo vas a registrar tú, porque tienes que solicitar que la gerencia haga todo ese proceso, y tú lo guías, ¿no? Ya está, sí, ya muy bien. ¿Cuál es el script? Listo, te lo bajas y te lo llevas. Ese es el que tienes ahora que implementar con tu código de tu página web, para que hagas ya el proceso de enlace, ¿no?, de match, porque esa información no la voy a administrar yo, lo van a seguir administrando Visa. Pero cuando ya haga el proceso, tú puedes hacer en la página, una vez que capturas esos datos, guardarlo en tu base de datos, como un control para que sepas, ¿no?, con qué pagó, con qué entidad bancaria, etcétera, ¿no?, como control interno. Pero el tema es de que el cliente mismo está haciendo el pago sin salir de la interfaz, sin salir a otra ventana, desde tu misma aplicación, porque está el principio de integración, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, por ahora nos vamos a quedar en este punto, ya, en el punto de los requerimientos y el alcance de la solución, y en la siguiente videoconferencia, en la segunda parte, vamos a continuar con la explicación de lo mismo. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, agradecer su participación, agradecer su asistencia. Creo que, por favor, todos han registrado en el chat de Zoom la asistencia que corresponde. Y en todo caso, eso sería todo de mi parte y nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Ya, profe, hasta luego. Nos vemos, hasta luego.